Caraval. Stephanie Garber. Saga Caraval 1, quinta parte, el cuarto día de Caraval. Capítulo 24. Por aquí. Julián tiró de ella hacia un pasadizo de ladrillo e iluminado por unas telarañas que brillaban. No. Scarlett le señaló hacia la izquierda. He venido por un sendero de piedras. No recordaba que las paredes estuviesen salpicadas también de unas piedras resplandecientes, pero tampoco es que estuviera prestando mucha atención a aquello. A su espalda, el crujido de las botas sonaba cada vez más fuerte. Julián frunció el ceño, pero la siguió. Sus codos empezaron a rozarse al estrecharse los muros del túnel, y las piedras salientes se les clavaban en los costados. ¿Por qué no me has dicho que tu padre estaba aquí? Iba a contártelo, pero... La mano de Julián le tapó con fuerza la boca a Scarlett, polvo y sal apretados contra sus labios mientras él le susurraba. «Chis». Julián agarró una de las piedras brillantes que llenaban la pared, la giró como si fuera un pomo y empujó a Scarlett a una nada oscura. Las paredes que acogieron su espalda eran puro hielo, húmedas y frías. Notaba cómo le empapaban el fino vestido mientras procuraba recordar cómo se respiraba. Anís, lavanda y algo similar a las ciruelas podridas reemplazaban el fresco olor de Julián y se desplazaban debajo de la extraña puerta por la que acababa de empujarla. «Yo te mantendré a salvo», susurró él. El cuerpo de Julián la presionaba, pegado al suyo, como para servirle de escudo justo cuando el sonido de las botas aterrizó con fuerza al otro lado de su escondite, que cada vez parecía más pequeño. Scarlett se estaba clavando las paredes, que la impulsaban cada vez más contra él. Lo golpeó con los codos en el pecho, y eso la obligó a rodearlo con los brazos por la cintura conforme su firme cuerpo se amoldaba al de ella. A Scarlett se le aceleró el corazón de un modo irregular. La aspereza de la barba de varios días de Julián le raspaba la mejilla, al mismo tiempo que sentía cómo le enredaba las manos por las caderas. A través de la reveladora tela de su vestido podía notar hasta la última curva de sus dedos. Si su padre abría la puerta y la descubría así, estaría muerta. Scarlett trató de empujarlo para apartarse. Respiraba veloz, cada vez más rápido. Cualquiera diría que ahora el techo también se estaba hundiendo, acercándose, goteándole frío en lo alto de la cabeza. «Creo que este cuartillo está tratando de matarnos», dijo Scarlett. En el exterior, oyó cómo se retiraban los pasos de su padre hasta que el sonido se deshizo y quedó en nada. Hubiera preferido seguir escondida durante otro minuto, o más, pero se le estaban aplastando los pulmones, emparedada entre Julián y la pared gélida. «¡Abre la puerta!» «Lo estoy intentando», gruñó Julián. Scarlett boqueaba para coger aire. El ligerísimo vestido se le subió por encima de las rodillas cuando los nudillos de Julián le recorrieron la espalda, las palmas de sus manos en busca de la salida. «No la encuentro», dijo a duras penas. «Creo que la tienes ahí, a tu lado. No noto nada. Excepto a ti». Los dedos de Scarlett rozaron lugares que ella sabía que no deberían haber tocado mientras sus manos procuraban explorar la pared, pero cuanto más luchaba, más parecía empujar la habitación. Igual que el mar a orillas de la isla. Cuanto más pataleaba Scarlett contra las aguas, más se aterraba ella y más la castigaba el mar. Tal vez se tratara de eso. Julián había dicho que los túneles acentuaban el miedo, pero quizás se alimentasen de él también. «La habitación permanece conectada con nuestras emociones», dijo Scarlett. «Creo que tenemos que relajarnos». Julián soltó un ruido ahogado. «Eso no es tan fácil ahora mismo». Tenía los labios de Julián en el pelo, y las manos justo por debajo de la cadera, aferradas a sus curvas. «¡Oh!», exclamó Scarlett. Se le volvió a acelerar el pulso, y en ese instante pudo sentir el corazón de Julián a toda velocidad contra su pecho. Una semana atrás no habría podido relajarse en aquella situación, de ninguna manera. Incluso ahora le resultaba difícil. Sin embargo, a pesar de sus mentiras, tenía la sensación de estar a salvo con él. Julián nunca le había hecho daño. Se obligó a respirar para calmarse, y al hacerlo, las paredes dejaron de moverse. Otra respiración. El cuartillo se hizo ligeramente más grande. Fuera seguía sin haber ningún sonido de su padre. Ni pasos, ni respiración, ninguno de sus nocivos hedores. Un momento después, las paredes a su espalda estaban menos frías,
un marcado contraste con las zonas de su vestido que ahora estaban húmedas. Al expandirse la habitación, notó que Julián también se relajaba. La mayor parte del cuerpo de Scarlett aún permanecía en contacto con él, pero no tan pegados como antes. Su pecho se movía al compás con el de ella, de manera lenta y constante, mientras las paredes continuaban retrocediendo. El cuarto se caldeaba cada vez que ellos respiraban. No tardaron en aparecer unos minúsculos puntos de luz que salpicaban el techo como el polvo de la luna e iluminaron un pomo brillante sobre la mano derecha de Scarlett. «Espera», le advirtió Julián. Pero Scarlett ya había abierto la puerta. En cuanto lo hizo, el cuartillo desapareció. Por delante y por detrás de ellos se extendía un pasadizo con conchas marinas incrustadas que brillaban igual que las piedras de antes, y el suelo estaba cubierto por un sendero de arena rosa como los pétalos. «Odio este túnel», maldijo Julián. «Al menos hemos despistado a mi padre», dijo ella. No había ruido de pasos en ninguna dirección. Todo cuanto Scarlett podía oír era el nítido sonido de las olas del mar al romper en la distancia. Trisda no tenía playas rosadas, pero el eco del hierre y venir del agua le recordó a su hogar, además de alguna otra cosa. «¿Cómo supiste que yo te podía introducir en el juego?», le preguntó Scarlett. «Recibí las entradas después de que tú llegases a Trisda». Julián levantó más arena con las botas al caminar más deprisa. «¿No te parece extraño que ni siquiera sepas cómo se llama el hombre con el que te vas a casar?» «Estás cambiando de tema», le dijo Scarlett. «No, forma parte de tu respuesta». «Muy bien». Ella bajó la voz. Aún no detectaba otros pasos, pero quería ir sobre seguro. «Es un secreto debido al control de mi padre». Julián jugaba con la cadena de su reloj de bolsillo. «¿Y si hubiera algo más? ¿A dónde quieres ir a parar?» «Creo que, en realidad, tu padre podría haber estado intentando protegerte. Antes de que te enfades, tú solamente escúchame». Se apresuró a continuar. «No estoy diciendo que tu padre sea una buena persona. Con lo que he visto, yo diría que es un sucio malnacido, pero puedo entender sus razones para ser tan reservado». «Sigue», pidió Scarlett con voz tensa. Julián le contó lo que ella ya sabía. Le habló sobre Legend y su abuela Annalise, pero la versión de la historia de Julián resultó distinta de la de su abuela. En esta historia, Legend partía con más talento y mucha menos inocencia. Lo único que le importaba era Annalise. Ella había sido la sola razón de que él se convirtiese en Legend. No tenía nada que ver con el deseo de alcanzar la fama. Entonces, antes de su primer espectáculo, se la encontró en los brazos de otro hombre, más adinerado, con quien tenía pensado casarse desde un principio. Después de eso, Legend se volvió un poco loco. Juró que destruiría a Annalise causándole a su familia el mismo daño que ella le había infligido a él. Dado que Annalise le había destrozado el corazón, Legend juró que le haría lo mismo a cualquier hija o nieta que tuviese el infortunio de formar parte de su linaje. Acabaría con cualquier posibilidad de disfrutar de un matrimonio feliz o de hallar el amor. Y si enloquecían por el camino, mejor aún. Julián trató de contar aquella última parte como si no lo dijese muy en serio, pero Scarlett aún recordaba su sueño con claridad. Legend no se limitaba a procurar que las mujeres se enamorasen de él, sino que además las hacía enloquecer, y no tenía la menor duda de que le estaba haciendo justo lo mismo a Tella en aquel instante. De modo que, cuando mis amigos y yo nos enteramos de tu compromiso, prosiguió Julián, supimos que sería solo cuestión de tiempo que Legend te invitase a Caraval para poder romperlo. De nuevo, hizo que sonara mucho menos dañino de lo que era, pero el compromiso matrimonial de Scarlett suponía todo su futuro. Sin aquel matrimonio, estaba condenada a una vida en Trisda con su padre. Al aumentar la pendiente del sendero, le costaba ascender por él sin dejar de pensar en aquellas cartas tan estúpidas que había enviado. Nunca las firmó con su nombre completo hasta la última, en la que hablaba de su boda, la única a la que Legend había decidido contestar. Scarlett podía ver cómo iba cobrando sentido la historia de Julián, pero se preguntaba cómo sabía todo aquello un simple marinero. Entornó los ojos, miró al chico de pelo oscuro que tenía a su lado y le hizo la pregunta que se le había pasado por los pensamientos en más de una ocasión. ¿Quién eres tú en realidad? Digamos solo que mi familia está bien relacionada. Julián le dedicó una sonrisa que para algunas habría resultado encantadora,
pero Scarlett veía que no había en ella nada que fuera ni lo más remotamente feliz. Recordó los cotilleos que había escuchado en el sueño. La familia de Julián había repudiado a su hermana después de enterarse de su ilícita relación con Legend. Por lo que ella sabía de Julián, no podía imaginarse que él juzgase a Rosa de ese modo, pero debía de sentirse igual de culpable. Y ese era un sentimiento con el que Scarlett estaba demasiado familiarizada. Caminaron un rato en silencio, hasta que ella consiguió aunar el valor para decir: «No es culpa tuya, ya sabes lo que le pasó a tu hermana». Por un frágil instante, tan fino y extenso como una telaraña estirada, lo único que hubo fueron las olas en la distancia y el crujido de las botas de Julián en la arena. «¿Entonces tú no te culpas cuando tu padre pega a tu hermana?», preguntó él a continuación. Sus palabras presentaban la suavidad de un susurro, pero Scarlett percibió con nitidez todas y cada una de ellas, y le recordaron todas las veces que ella le había fallado a Tella. Julián hizo un alto y se volvió poco a poco hasta quedar frente a ella. La firmeza de su mirada era aún más delicada que su voz. Llegaba a alcanzar los añicos rotos de Scarlett como una caricia. El tipo de roce que se desplaza por los tejidos dañados, deja atrás los huesos fracturados y se adentra en el alma herida de una persona. Sintió cómo le subía la temperatura de la sangre mientras él la observaba. Ya podía haber llevado un vestido que le tapase hasta el último milímetro de su piel, que aún así se hubiese sentido desnuda ante los ojos de Julián. Era como si toda su vergüenza, su culpa, los horribles recuerdos secretos que ella trataba de enterrar quedasen expuestos para que él los viese. «El culpable es tu padre», dijo él. «Tú no has hecho nada malo». «Eso tú no lo sabes», le discutió Scarlett. «Cada vez que mi padre le hace daño a mi hermana, es porque yo he hecho algo malo, porque no he conseguido». «¡Socorro!». Un grito se llevó su conversación como un golpe de viento. «Por favor», le siguió un chillido muy familiar. «¿Tella?». Scarlett echó a correr, levantando montones de arena rosada. «No», le advirtió Julián. «Esa no es tu hermana». Sin embargo, Scarlett no le hizo caso. Conocía la voz de su hermana. Sonaba apenas a un par de metros. Podía sentirla vibrar. Cada vez más fuerte retumbó por los muros de arenisca hasta que... «¡Quieta!». El brazo de Julián se deslizó por la cintura de Scarlett y tiró de ella hacia atrás en el instante en que el camino arenoso se terminaba de forma abrupta. Unos cuantos y desafortunados granos de arena salieron despedidos por el borde y cayeron al espumoso verde azulado de las aguas que se retorcían más de 15 metros más abajo. El aire abandonó de golpe los pulmones de Scarlett. Julián tenía las mejillas sonrosadas de color, las manos temblorosas mientras continuaba sosteniéndola. «¿Estás bien?». Una carcajada perversa le arrancó el final de sus palabras. El amargo sonido de las pesadillas y otros horrores surgió de los muros cuando unos fragmentos de estos se contorsionaron y se convirtieron en unas minúsculas bocas. Otro truco de estos túneles enloquecedores. «Crimson, tenemos que seguir adelante». Julián la tocó con sutileza en el extremo de la cadera para guiarla hacia una senda más segura mientras los túneles continuaban carcajeándose con una versión retorcida de la preciosa risa de su hermana. Qué cerca de encontrar a Tella se había sentido Scarlett por un instante, pero... ¿y si llegaba tarde ya para salvar a su hermana? ¿Y si Tella se había enamorado ya tan perdidamente de Legend, se había entregado a él de un modo tan absoluto, que una vez que concluyese el juego, también ella quisiera poner fin a su vida? Tella amaba el peligro tanto como a una mecha le gusta arder. Nunca parecía asustarla que algunas de las cosas que tanto ansiaba pudieran consumirla como una llama. De niña, a Scarlett le atraía la idea de la magia de Legend, pero Tella siempre quería que le contaran más acerca del lado más oscuro del maestro de Caraval. Una parte de Scarlett no podía negar que había algo seductor en ganarse el corazón de alguien que había jurado que nunca volvería a amar. Sin embargo, Legend no estaba harto sin más. Era un demente, un experto en hacer que la gente cayese no solo enamorada, sino también en la locura. ¿Quién sabía qué suerte de ideas retorcidas estaba haciendo creer a Tella? Si Julián no llega a detenerla un segundo antes, Scarlett habría corrido directa a aquel acantilado y habría muerto reventada antes de haberse percatado siquiera de su error. Y Tella saltaba sin pensar con mucha más frecuencia que Scarlett. Tella solo tenía 12 años la primera vez que trató de huir con un chico.
Afortunadamente, Scarlett la había descubierto antes de que su padre notara su ausencia, pero ya desde entonces se había temido que algún día su hermana se metería en un lío del que ella no podría rescatarla. ¿Por qué no le bastaba a Legend con estropearle a ella su compromiso? «La encontraremos», dijo Julián. «A tu hermana no le va a pasar lo mismo que a Rosa». Scarlett quería creerle. Después de todo cuanto acababa de suceder, suspiraba por abandonarse y acurrucarse en sus brazos, en volver a confiar en él como antes. Aún así, aquellas palabras que él había pronunciado con intención de tranquilizarla trajeron a la superficie una pregunta en la que a Scarlett le había dado demasiado miedo pensar desde que él le confesó el motivo por el que estaba allí. Se soltó de la mano de Julián y se obligó a poner una cierta distancia. «Cuando nos trajiste a Caraval, ¿sabías que Legend se llevaría a Tella igual que se llevó a tu hermana?» Julián titubeó. Sabía que era una posibilidad, en otras palabras, sí. ¿Hasta qué punto era posible?, preguntó Scarlett con un nudo en la garganta. Los ojos del color del caramelo de Julián se llenaron de algo similar al remordimiento. «Nunca he dicho que yo fuera una buena persona, Crimson. No me lo creo». Los pensamientos de Scarlett regresaron veloces a Nigel, el adivino, cuando le dijo que el futuro de una persona podía cambiar en función de lo que más deseaba. «Sí creo que podrías serlo si quisieras. Solo lo crees porque eres demasiado buena. Las personas decentes como tú siempre creen que los demás pueden ser virtuosos, pero yo no lo soy». Se calló. Algo doloroso se le asomó al rostro. «Ya sabía lo que iba a pasar cuando os trajese aquí a tu hermana y a ti. No sabía que Legend raptaría a Tella, pero sabía que se llevaría a una de las dos.